Orbán arremetió fuertemente contra Biden. Resulta que el premier húngaro volvió a defender a Moscú y reiteró que ha llegado el fin del imperio occidental, pues nadie cree en sus políticas y mucho menos respetan las órdenes comerciales de no negociar con Eurasia. En lo que constituye el desafío público más grande que ha recibido Biden, Orbán comentó que con el conflicto en Oriente, la potencia imperialista y neoliberal del norte expuso sus atroces y nefastas políticas de asfixia y hostigamiento sobre Moscú y celebró el efecto boomerang que han tenido sus malas intencionadas estrategias. Pero, ¿por qué el gobernante húngaro declaró el fin del poder en Occidente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Orbán se convierte en el mayor obstáculo europeo de Washington y sus aliados. Esa es la realidad después de que el premier húngaro declarara el fin del poder en Occidente. Al parecer, todas las verdades públicas salidas del desenlace bélico exponen a la administración demócrata como la culpable y generadora de las crisis sociales y económicas. Aunque parezca absoluto, su criterio lo dejó claro. Ucrania pondrá fin a la supremacía occidental, y se refirió a que gran parte del planeta no está a favor de los sucesos desarrollados en Kiev e impulsados por la Casa Blanca. Estamos hablando que la realidad de Oriente se ha convertido en una verdadera tormenta para el mandatario neoliberal, sobre todo porque el bloque europeo se debilita cada vez más y muchos miembros dejaron de creer en las promesas del demócrata a partir de la gran crisis del gas que están enfrentando en la región. Y esto se debe a que Biden los empujó a todos a cerrar filas con Moscú y pedir la clausura del gran grifo de hidrocarburos. De ahí que Viktor Orbán, en una entrevista con el diario Tichys Einblick, comentó: muchas regiones y países se beneficiarán de la debilidad de la Unión Europea causada por las políticas y conflictos desarrollados en Oriente. Para él, las naciones del viejo continente cometieron un grave error, y fue el de montarse en el tren de las sanciones de Washington sin antes asegurar una reserva no solo de gas, sino de alimentos para sus territorios. Washington solo perderá en Oriente, ha expresado el primer ministro del país europeo, y más adelante hizo referencia al propio medio de prensa que tanto Oriente como Occidente no cuentan con las estrategias y los recursos militares necesarios para imponerse en ese contexto tan complejo. Ni los 200 millones de armas traídos a Kiev ayudarían, fue otra de las expresiones de Orbán. Asimismo, reflexionó que otro punto clave es que las sanciones occidentales no han desestabilizado a Rusia, pero el daño causado a Europa es inmenso. De hecho, ya en la Unión Europea no encuentran cómo resolver el gas que se necesita para los meses de noviembre y diciembre, por lo que vislumbran un invierno aterrador para la sociedad. Tampoco pudieron defender convenios con Venezuela a partir de las sanciones que posee la nación sudamericana, devenido bloqueo impuesto por Washington. Se adiciona además el insuficiente abasto de gas que Argelia, Arabia Saudí e Irán pueden generar hacia el viejo continente, pero la difícil situación no se queda ahí. Resulta que se mezcla con la crisis alimentaria, los altos niveles de inseguridad y la desprotección que Biden ha tenido con el bloque. De igual manera, los altos índices de inflación existentes en la nación imperialista del norte, conjuntamente con los récords históricos de subas de precios en sectores y rubros priorizados de la economía, hacen que Biden pierda no solo popularidad, sino credibilidad. La realidad demuestra que Washington va en picada. No pudo con Rusia y tampoco está resistiendo a la presión ejercida por China, quien se opone al injerencismo demócrata en Taiwán. Es por eso que Orbán declaró el fin de la supremacía occidentalista. Una gran parte del mundo demostrativamente no está a favor de Estados Unidos, alegó el jefe del gobierno húngaro. Ni los chinos, los indios, los brasileños, el mundo árabe y África e incluso Ucrania coinciden con Washington, expresó en su entrevista al diario
Tichys Einblick. Definitivamente, la situación del gas se tensa y los países que se beneficiarán son los que poseen grandes reservas como Moscú, explicó el gobernante más polémico del bloque europeo, quien además recibe ventajas en las importaciones de Gazprom por ser uno de los clientes directos más antiguos y constantes de la última década. Lo peor de todo es que quisieron asfixiar a Rusia y les salió mal. Opinó además y expuso que en estos meses los ingresos de la empresa gasística rusa Gazprom se han duplicado pese a la disminución de las importaciones de la Unión Europea procedentes de la nación euroasiática. De igual forma, mencionó a los chinos, quienes en ese sentido estaban antes a la merced de los árabes y las grandes corporaciones americanas, y ahora lograron afiliarse a los rusos e incluso crear su autonomía con respecto a hidrocarburos. Recordemos que la última semana, en el gigante asiático, la petrolera china Sinopec descubrió en la región occidental de Xinjiang un yacimiento de 1.700 millones de toneladas de petróleo. Estas reservas podrían cubrir durante 2 años la demanda nacional, explicó Lin Boqiang, director del Centro Chino para la Investigación de la Economía y la Energía. Entonces Orbán no está equivocado con respecto al imperio occidental, sobre todo porque ya no son efectivas sus políticas diplomáticas y mucho menos incrementan las relaciones bilaterales. Por el contrario, siguen perdiendo adeptos al líder demócrata Joe Biden. Sin duda, se ha convertido en la piedra en el zapato para la estrategia de Biden. Aunque el líder del gobierno húngaro se relaciona mejor con Donald Trump, ninguna de las variantes políticas expuestas por el jefe de la oficina oval lo han convencido. No es la primera vez que Víctor se interpone en las pretensiones de la Casa Blanca. De hecho, en diciembre de 2021 impidió a la Unión Europea que participara en la Cumbre de la Democracia auspiciada por Biden. Y es que Hungría fue el único país al que no invitó Biden por las relaciones bilaterales que tiene esta nación con Moscú. Suficiente motivo para que Orbán vetara la decisión de que el club comunitario participe en la cita con una posición común que incluya cualquier tipo de compromiso jurídico o financiero. De igual manera, hace un tiempo muchos medios se hicieron eco de la fría relación entre Washington y Hungría, sobre todo alimentada por imposiciones de la Casa Blanca en la nueva administración Biden, con la que el primer ministro húngaro estaba en desacuerdo. En las relaciones bilaterales habrá probablemente un cambio brusco. En ese entonces comentó Víctor. Y por si fuera poco, desde Washington respondieron que Hungría es el país donde la influencia rusa y China han aumentado mucho desde 2016, por lo que sería probablemente el primer país afectado por las acciones de Occidente. Pero muy mal quedaron estas declaraciones, pues ahora los que pierden poder son precisamente los neoliberales del norte. Esa es la realidad por la que Víctor Orbán ha dicho: llegó el fin de la supremacía para Washington, y es que se está hundiendo en sus propias directrices, que no tienen ningún resultado, ya que Moscú subsistió a las sanciones e incluso favoreció un crecimiento del rublo como moneda fuerte por encima del dólar en algunas semanas. ¿Se acabará verdaderamente la supremacía de la Casa Blanca? ¿Será Orbán un previsor? Lo cierto de esta historia es que ya nadie confía en Biden, y mucho menos en la actitud retórica de un país al que sus políticas no le funcionan. Se cae Washington, dijo Orbán con seguridad, y afirmó más adelante: no son nadie. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.